Granaderos, estamos en una situación muy difícil, de vida o de muerte. Nuestra obligación como granaderos es cumplir el deber de defender a la patria y al presidente de la nación hasta las últimas consecuencias. Sí, señores, se vienen horas difíciles. Pronto se presentarán unos hombres que buscan la cabeza del presidente y buscan ocupar su lugar. Y es nuestra obligación resguardar su seguridad hasta el final. Caballeros, puede ser que de acá nos saquen a todos a la fuerza, pero si salimos será con las botas para adelante. Así fueron más o menos las palabras de Aliberto Rodríguez Ricchieri, el jefe de la guardia de la Casa Rosada, el teniente granadero a cargo de la guardia en ese momento del presidente de la nación, Arturo Illia, cuando un par de horas antes del golpe de estado de 1966 reunió a los granaderos de esa guardia en el patio de las Palmeras de la Rosada y comenzó a planificar una defensa al presidente contra ni más ni menos que el ejército argentino que venía por la cabeza de Illia. ¿No sabías esta historia del heroico gesto patriótico de los granaderos en el golpe del 66? Pasá la intro rápido que te cuento esta curiosa y poco conocida historia. ¡Dale! Al presidente Illia ya lo querían sacar desde un año antes. Medios gráficos, radiales y periodísticos comenzaron la opereta de ir caldeando la cosa y agitando la sociedad para ir dejándolo solo al presidente, para que una vez más una junta militar tomara las riendas de la nación. Yo algo de eso te conté en este video, cuando Illia, en tan solo 3 años de gobierno, le dio una libertad económica al país bastante rápida, con un alto crecimiento de empleo, la ley del salario mínimo vital y móvil, la ley de medicamentos, una inversión en la educación como nunca, etc. Pero claro, hubo mucho traidor a la patria que jugaba, pero para los de afuera. El sector financiero, el empresario, el petrolero, la unión industrial, la sociedad rural, defendían los intereses de los foráneos por encima de los intereses de la patria. Illia soportó la fragmentación de su propio partido, la Unión Cívica Radical, soportó el boicoteo permanente del peronismo y la CGT, el acoso de Perón desde el exilio y del Partido Comunista dentro del país, y los constantes planteos militares. Hasta que llegó Rockefeller en marzo del 66, Illia lo echó a la mierda porque quería cambiar la ley de bancos en Argentina, y bueno, a partir de allí se comenzó a orquestar el golpe de junio del 66. Pero aquella madrugada del 28 de junio se vivieron horas de altísima tensión. Mientras el país dormía o comenzaba a levantarse para ir a laburar, hubo gente que casi dio la vida por la patria, y la historia se encargó de dejarlos un poco en el olvido. Mirá. Viernes 24 de junio de 1966. Los rumores de un posible golpe de estado son cada vez más fuertes. El movimiento militar se ha organizado y en cuestión de horas o días puede asaltar la Casa Rosada y sacar al presidente de su lugar. La organización de los granaderos de la Rosada comienzan a tomar medidas drásticas. Duplicar la guardia de la Casa de Gobierno. Se les prohíbe hablar con las familias porque esto es un secreto de Estado, aunque prontamente tomará conocimiento público. El ejército se está organizando para derrocar al presidente y atentar contra la democracia. Otra vez. Finalmente, no sucede nada, ni el sábado 25 ni el domingo 26, pero el lunes 27 comienza a hervir la cosa en serio. Durante todo el día el clima en la Rosada fue raro, el clima en la calle era raro, mucho llamado telefónico secreto, muchas corridas, mucho murmullo, rumores. ¿Qué estaba pasando realmente? A eso de las 8 de la noche, comunicados militares comienzan a inundar las radios y los canales. Se habían apoderado de los medios principales. El jefe de la Policía Federal fue relevado de su cargo. Había movimientos en los cuarteles del ejército. Buenos Aires permanecía en silencio, en su rutina diaria. El ministro de Defensa, general Castro Sánchez, le informa al presidente Illia que ya no contaba con las fuerzas leales. Las tropas del ejército se han rebelado contra el presidente y en horas de la madrugada, casi mañana del martes, avanzarán hasta la Casa de Gobierno para ocupar el cargo y tomar las riendas del país nuevamente. Todo era caos y nervios. Illia se mantenía tranquilo, como siempre, pasivo, un hombre de calma llevar, teniendo la esperanza de poder conversar con los generales sublevados y que desistan de continuar con las acciones que atentarían no solo contra su gobierno, sino contra la democracia argentina. En la madrugada del martes 28 de junio de 1966, el jefe de la Guardia de los Granaderos era el teniente primero Aliberto Rodríguez Ricchieri, un hombre con un linaje de antepasado patriótico militar enorme.
descendiente de Alfonso Rodríguez, quien perteneció al selecto grupo de los granaderos a caballo del general San Martín en San Lorenzo y en la cordillera de los Andes, y pariente directo de Pablo Riccieri, ministro de guerra del segundo gobierno de Julio Argentino Roca, artífice de la reorganización del ejército de granaderos a caballo, que tenía como misión escoltar y defender al presidente de la nación, y además fue el principal promotor de la instauración del servicio militar obligatorio en 1901. Aliberto Rodríguez Riccieri tenía 31 años, era el jefe de los granaderos que defendían la Casa Rosada en aquella madrugada del 28 de junio del 66. Recibió una llamada del cuartel de granaderos dándole aviso que tropas del ejército estaban siendo alistadas para salir a la Casa Rosada a sacar al presidente. Riccieri en ese momento tenía a su cargo entre 30 y 35 granaderos armados con sables corvos, fusiles y 2 ametralladoras, nada más. Era hora de jugársela por la patria, y el objetivo de todo granadero era mantener la república y defender al presidente. Y es en ese momento en que Rodríguez Riccieri reúne a todos los granaderos en el patio de las palmeras de la Casa Rosada y dice el discurso que yo dije ni bien empecé el video. Inmediatamente hace apostar a varios granaderos con las ametralladoras pesadas en el rellano de la escalera de la mano derecha, entrando por calle Rivadavia. La orden era tirar sin preguntar ante la posibilidad de que alguien intentara subir por ella. Mientras dentro de la Casa Rosada, el presidente Ilia se reúne de emergencia con el jefe de la Casa Militar, políticos y dirigentes radicales que aún todavía los seguían apoyando. Ilia no quiere renunciar, se rehúsa a terminar abruptamente así su gobierno. Quiere entablar conversación para ver las condiciones y los planteos que traían una vez más los militares. Rodríguez Riccieri ordena cerrar todas las puertas de la casa de gobierno, ubica en distintas posiciones a los granaderos que apenas estaban armados con fusiles. Pasaron algunas horas hasta que el silencio de la madrugada comienza a romperse con la llegada de tropas sobre Plaza de Mayo. Un suboficial envía al granadero rosarino Oscar Parenti a que revisara la entrada por Paseo Colón, y ahí divisa la llegada de 3 tanques apuntando directamente a la Casa Rosada. Acto seguido, comienza la llegada del grueso del ejército al mando del general Alzogaray. Una vez enfrente y reunidos los militares para asaltar la Rosada, llega un grito desde adentro. El granadero Rodríguez Riccieri le comunica al general Alzogaray, a cargo de las tropas, que si daban un paso más, abriría fuego sin importar las consecuencias. Este tipo está loco, decía Alzogaray a los suyos. Quiere resistir 30 granaderos contra todo el ejército. Los quiere sacrificar. Es una locura. Teniente, desista su orden. No queremos derramamiento de sangre, indicaban desde las tropas militares, pero Rodríguez Riccieri tenía una obligación como todo granadero: dar la vida si es necesario por el presidente que sea. Loco, era como Leónidas y los 300 espartanos. Sabían que iban al muere seguro, pero se jugaron la vida por su obligación. Increíble, ¿eh? ¡Cuánto valor! Mientras el ejército afuera de la Rosada no movía un músculo, sorprendidos por la valentía temeraria de los granaderos dentro de la Rosada. El general Alzogaray se comunicó inmediatamente por teléfono con el coronel Marcelo de Elía, el jefe de los granaderos en el cuartel, y le transmitió la locura de Rodríguez Riccieri de sacrificarse a él y toda la guardia de granaderos en ese momento por el presidente, y de Elía le dijo que tenía razón, pero la obligación de los granaderos era esa. Está cumpliendo con el deber de todo granadero, cumple con la tradición del regimiento de defender al presidente de la nación hasta el último cartucho que les quede, y ya sin balas lo harán y lo seguirán haciendo con los sables. Además de Elía, le dejó en claro al Alzogaray que aunque la resistencia de los granaderos fuera inútil, que lo iba a hacer, por supuesto, porque un bombazo de un tanque quedaban todos culos para arriba, él no iba a pedirle a Rodríguez Riccieri rendirse. De hecho, él mismo iba a juntar a todos los granaderos del cuartel e iba a ir en su auxilio al primer disparo que sonara desde el ejército a la Rosada. Alzogaray, sorprendido por la advertencia del jefe de los granaderos y ante la posibilidad de un derramamiento de sangre de granaderos y civiles innecesarios, decidió suspender las operaciones. Reculó. Dentro de la Casa Rosada todo era caos, nerviosismo e indecisión. Arturo Ilia no quería renunciar y el brigadier Pío Otero, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, intentaba convencerlo de hacerlo. Y le dijo: señor presidente, la Casa de Gobierno será tomada sí o sí, no hay alternativa. Solo que si sigue en esta postura lo será con 30 muertos, o sea, haciendo referencia a la valerosa resistencia de los 30 granaderos. Ilia pensó un rato y ordenó a todo el personal administrativo que se fuera de la Casa Rosada.
Rosada. Otero salió afuera de la Rosada, donde estaba el ejército, detenido esperando órdenes, y se entrevistó cara a cara con Alzogaray, y le recomendó que por nada del mundo contestara con fuego cruzado a ningún balazo que salga de adentro de la Casa Rosada, que él mismo se iba a encargar de convencerlos a todos los radicales de adentro que dimitieran la posición de resistencia, junto al presidente Ilia. Pero cuando Otero volvió adentro de la Casa Rosada, Ricardo Balbín y Carlos Perete, entre los que estaban los principales hombres del radicalismo de Ilia, ya no estaban. Habían sido mandados a casa por el mismísimo presidente de la nación. Mientras tanto, Ilia seguía en su despacho, rodeado de algunos jóvenes radicales que se iban a quedar hasta las últimas consecuencias con el presidente al lado. De repente, Ilia se traslada al dormitorio presidencial y le pidió un arma al edecán militar. Todos pensaron en ese momento lo mismo. Este se va a mandar la gran Leandro Alem, se va a pegar un tiro, decían. Entonces el militar le dijo que su obligación es interponerse entre el presidente de la nación y la muerte, y le negó la pistola que había sido pedida por Ilia. Y luego comenzaron a entonar las estrofas del himno nacional, en medio de todo ese caos. Alzogaray, al ver todo el ejército que había llevado a la Casa Rosada perder cada vez más la paciencia, porque de adentro de la Casa Rosada no había y no salía respuesta, se volvió a reunir con el brigadier Otero y le dijo: si usted no puede convencer al presidente de la nación de la renuncia, yo mismo voy a ir a hacerlo. Yo solo, dijo Alzogaray, y Otero le dijo que era arriesgado. Adentro no solo estaban esperándolo los granaderos armados para pelear hasta el final, sino unos cuantos jóvenes radicales armados con pistolas y revólveres, dispuestos también a dar la vida por el presidente. Alzogaray dijo: no me importa, yo voy a ir igual a hablar con Ilia. Total, el tipo sabía que si recibía un tiro o algún ataque, el ejército estaba afuera, se le tiraba encima a la casa de gobierno. De repente, en el hall del despacho presidencial, y antes de ingresar a él, se armó un revuelo bárbaro. Empujones, gritos, algunos insultos. Rodrigáñez Richieri se pone adelante de Alzogaray, que entró a la Rosada, y le dice que bajara las armas, era hora de rendirse, o iban a ser acribillados todos. Pero el granadero insistió respondiendo: lo siento, mi general, pero mi obligación es defender al presidente de la nación contra cualquier amenaza. Ilia dejó ingresar al general al despacho, y estaban cara a cara, presidente y militar, Ilia y Alzogaray, y ahí lo dejó hablar. Alzogaray dijo: vengo a cumplir las órdenes del comandante en jefe del ejército. En tanto, Ilia respondió rápidamente: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación, o sea, yo. Mi autoridad emana de esa constitución que nosotros hemos cumplido y que usted se ha juramentado cumplir. Usted no es ningún jefe de nada. A lo sumo será un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto como suyo. Alzogaray siguió respondiendo con esto: en representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de los granaderos lo acompañará hacia afuera. Ilia, cada vez más furioso, responde así: usted no representa a las Fuerzas Armadas, solo representa a un grupo de insurrectos. Además, usted es un usurpador que se vale de la fuerza de los que le acompañan. Actúan como salteadores nocturnos, que como lo hacen los bandidos, aparecen de madrugada. Canalla. Alzogaray comienza a titubear con esto, pero se mantiene firme en su discurso y decisión. Doctor Ilia, con el fin de evitar actos de violencia, le invito nuevamente a que haga abandono de la Casa de Gobierno. Entonces Ilia, ya completamente sacado, responde: ¿de qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia. Yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos. He asegurado la libertad y ustedes no han querido hacerse eco de mi prédica. Todos ustedes no tienen nada que ver con el ejército ni de San Martín ni de Belgrano. Ustedes le han causado muchísimos males a la patria y se lo siguen causando con este tipo de actos. El país les recriminará siempre esta usurpación y hasta llego a dudar que sus propias conciencias puedan explicar lo hecho. De repente salta en la discusión entre Ilia y Alzogaray el coronel Perlinger, diciendo: patria, hable por usted, no por mí. Y el presidente Ilia, ya repartiendo piñas verbales para todos lados, concluye: ¿quién es usted, señor? Yo hablo en nombre de la patria. No estoy aquí para ocuparme de intereses personales, sino que fui elegido por el pueblo para trabajar por él, por la grandeza del país y la defensa de la ley y la Constitución Nacional. Ustedes, señores, se escudan cómodamente en la fuerza de los cañones, y usted, general Alzogaray, es un cobarde que mano a mano no sería capaz de ejecutar semejante atropello a la nación.
Ilia le respondió a algunas inquietudes y planteos más y Alzogaray se marchó furioso porque Ilia no pensaba renunciar de ninguna manera. Nuevamente hubo una reunión entre Otero y el presidente Ilia para tratar de convencerlo de una buena vez que renunciara, porque esto iba a terminar en una masacre. Piense en la familia de estos granaderos, presidente. Piense en su figura, en su imagen de presidente, caprichoso y terco, culpable del derramamiento de sangre y destrucción de la casa del gobierno. Piense en su salud, en su propia vida. Piense en la nación. Le habría dicho Otero, palabras que realmente golpearon al presidente Ilia y que lo inclinaron finalmente para el lado de decidir aceptar el planteo militar y renunciar a la presidencia argentina, solo para salvaguardar la vida de los 30 granaderos que iban a ser acribillados y masacrados por el ejército que estaba afuera. Otero, el intermediario de todo esto, salió del despacho presidencial a las corridas directo a hablar con Rodrigáñez Richeri y le dijo las órdenes de Ilia: deponga su actitud, granadero, el presidente acaba de renunciar. Y luego salió afuera para hablar con el general Alzogaray y les comunicó las buenas nuevas para el ejército. Ilia renunció. No habrá resistencia de los granaderos adentro. Baje sus armas, general. Finalmente, pasadas las 7 de la mañana del 28 de junio de 1966, el coronel Luis César Perlinger fue el elegido para dirigir la evacuación de la Casa Rosada. Varios integrantes de la Guardia de Infantería recibieron la orden de comenzar a desalojar el lugar, sin tocar al presidente, digamos, expresidente Ilia. Esos policías que ingresaron a la Casa Rosada rodearon a los jóvenes radicales que a su vez habían rodeado al doctor Ilia para que no lo tocaran ni agredieran, y así fueron todos juntos a los empujones hacia la salida de la Casa de Gobierno. Lo curioso vino después, porque Ilia, afuera de la Rosada, rechazó fuertemente ser trasladado en el auto presidencial, como también rechazó ser llevado en un auto oficial del gobierno. Al contrario, paró un taxi en el medio de la calle, se subió y se fue, ante la insólita mirada de todos los presentes. El presidente se tomó un taxi y se fue, así de un momento a otro, hacia la casa de su hermano en la provincia de Buenos Aires. Algunos pensaron: qué tipo más frío, insulso y despreocupado con toda la situación tensa vivida. Pero Ilia se fue sabiendo por dentro, en ese auto, en ese taxi, que ante esa pasiva retirada le había salvado la vida a 30 granaderos que iban a dejar su vida por él. Después, vino lo que ya sabés. La Junta Militar, reunida entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tomaron el control de la Casa Rosada otra vez, y la Argentina se despertaba ese martes 28 de junio sin presidente. Los militares gobernaron hasta el día siguiente, que tomó las riendas de la presidencia de la nación el general Juan Carlos Onganía, que cumplió a rajatabla, por ejemplo, todos los caprichos que Rockefeller le había exigido a Ilia unos meses antes. La gente, por su parte, permaneció impávida, como que era renormal en ese momento que se destituyeran presidentes así de la nada. Además, no olvidemos que la prensa gráfica y el lavado de cerebro que le había hecho a la sociedad argentina, bardeando hasta el cansancio al presidente Ilia y su lentitud a la hora de gobernar. Pero había que ser presidente de un país en esos años, la década del 60. Los años 60 no fueron cualquier década. Parte del radicalismo se sintió traicionado por la otra parte, que no reaccionó ni se reagrupó, aunque sea para defender a uno de los suyos. Los peronistas estaban felices. Otro gobierno no peronista que no concluía. Los socialistas y comunistas también, bailando en una pata, hasta que después, muchos años después, se dieron cuenta la macana que se habían mandado cuando comenzó la represión militar contra la izquierda. Después, el sector agrario, el empresarial, el petrolero, el farmacéutico, hizo todo lo que quiso durante el gobierno de Onganía. Es que, como había dicho Ilia, a mí me sacaron esas 40 manzanas que rodean a la Casa Rosada. Ilia se fue en taxi a la casa de su hermano en Martínez, provincia de Buenos Aires, y no volvió a ejercer cargo público durante el resto de su vida. Siguió afiliado a la Unión Cívica Radical, pero no volvió a participar en la política argentina. De hecho, renunció a la jubilación de privilegio que tenía como expresidente. ¿Y qué pasó con el jefe de los granaderos defensores de la patria de esa noche? ¿Qué pasó con él? A Rodrigáñez Richeri lo ningunearon toda la vida. Parte del ejército, ahora en el gobierno de Onganía, lo rechazaba y lo culpaba de hacerse el matón, el compadrito, el provocador que le podía haber costado la vida a 30 granaderos de manera innecesaria, ya que el golpe y la toma de la Casa Rosada se iba a producir igual, con la resistencia o sin la resistencia de ellos. Rodrigáñez Richeri lo dijo en su momento y lo sigue diciendo hasta hoy en día, que actuó como su deber lo obligaba y que si lo tuviera que hacer, lo haría de nuevo. Era defender al presidente de la nación a cualquier costo y contra cualquier amenaza. Esa era la orden de todo granadero, obligación de todo granadero. Y Arturo Ilia, que había sido granadero también en su juventud, lo sabía. Por eso desistió también de la presidencia, porque sabía que los granaderos iban a dejar la vida por él y él no quería que nadie muriera a causa suya.
Riccieri siguió siendo parte de los granaderos y del ejército y su único ascenso militar fue que llegó a coronel. Es como si el ejército argentino no le perdonó aquella traición de ponerse en contra de las Fuerzas Armadas y le negaron el ascenso militar por toda su vida, que duró hasta el año 1988, que pidió el retiro siendo coronel del ejército. Recién en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri y a 50 años del golpe de estado que derrocó a Arturo Illia, Rodrigañez Riccieri fue por fin homenajeado por el presidente y condecorado con la Orden al Mérito Militar con el grado de Gran Cruz y ascendido finalmente a general de brigada. Obviamente un Rodrigañez de más de 70 y pico pirulos, ya retirado del ejército hacía unos 30 años, pero bueno, al menos lo homenajearon en vida, a 50 años de uno de los actos más heroicos que se hayan mandado los granaderos de San Martín en el siglo XX. ¿Cuántos granaderos tenía usted a su cargo? Entre 30 y 35. Enterado de que se había producido un golpe de Estado, reuní a los granaderos en el patio de las Palmeras, reforcé las guardias, ordené cerrar las puertas de la Casa de Gobierno y les dirigí unas palabras. Les dije, granaderos, puede que de acá nos saquen a la fuerza, pero va a ser con las patas para adelante.